Ingeniero, estamos en vivo. Muy bien. Muy buenas noches. El Consejo Departamental de Lima, a través de la Comisión de Riesgos y Desastres, presidida por la ingeniera Tania Segarra, se va a dar un evento, digamos, sobre todo lo que siempre quisiste saber sobre las vacunas contra la COVID-19. En esta oportunidad vamos a presentar a la doctora Patricia Minaya Flores, doctora en Salud Pública e Investigación Clínica, cuya experiencia profesional es jefe de proyectos científicos desde el año 2017 de la Alta Autoridad Francesa de Salud, evaluadora de nuevas tecnologías de salud, test de detección y diagnóstico COVID-19, RT-PCR con muestreo nasofaringeo, salival, antigénicos, RT-LAM-TMA, serológicos. Disección submucosa, tratamiento de cáncer colorectal, hormona antimuleriana, test biológico. También es jefe de proyectos del Instituto de Investigaciones de Salud Pública, con gestión de concursos de investigación de proyectos de salud pública a nivel nacional. Le damos la bienvenida a la doctora Patricia Minaya Flores. Bienvenida y muchas gracias por esta oportunidad, doctora. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación, Ismael. Voy a compartir mi pantalla para poder tener una ayuda visual que nos permita comprender mejor el tema. Ante nada, muchísimas gracias por la invitación. Les hablo desde Francia. Estoy muy contenta y muy orgullosa de dirigirme a un público como el vuestro, puesto que sé que el mensaje que traigo hoy va a ser escuchado y llega a buenos oídos, y me parece que ustedes son un público idóneo para luego repetir todo lo que hoy día puedan aprender, todo lo que yo les pueda transmitir. Esta presentación tiene un eje científico, porque me parece que es muy importante que los científicos del mundo estemos frente, tomemos la voz, alcemos la voz y podamos aprovechar a toda ventana que nos sea dada, como la que el Colegio de Ingenieros está dando esta noche para que yo les pueda hablar, puesto que hay muchos temas que no son bien comprendidos por el público en general, y porque las decisiones políticas que se vienen tomando deben estar basadas en hechos científicos, en estudios científicos. Y hoy día vengo con esto bajo el brazo. Quiero que sepan que aquí en Francia yo trabajo para la Alta Autoridad de Salud, como bien lo dijo Ismael, y nuestra política de conflicto de intereses es muy fuerte. Es muy rígida, por lo que cualquiera puede googlear mi nombre y puede encontrar mi declaración de conflicto de intereses. Yo no tengo ninguna acción en ninguna empresa, ni de medicamentos ni de vacunas, así que hoy vengo a hablarles con la verdad científica al día de hoy. Estamos aprendiendo a conocer este nuevo virus y para mí es realmente un gusto estar con ustedes. Durante la presentación van a ver que hay algunos momentos en los que veremos algunas diapositivas que espero nos hagan reír. Todos estamos pasando momentos difíciles en este instante debido a la pandemia y creo que todos recibimos noticias tristes cada día. Pero si a pesar de que el tema es COVID-19 y que está en boca de todos, también podemos reír juntos. En todo caso, ese es mi objetivo. Espero que puedan disfrutar de la presentación y aprenderos también de ella. La pandemia de COVID-19 al día de hoy ha ocasionado más de 122 millones de casos en el mundo. Y lo más preocupante es que hay más de 2,5 millones de muertes ya a la fecha y 49,000 en Perú, oficialmente declarados como muertes por COVID-19. Según las informaciones que se encuentran en el mapeo de la Universidad de Johns Hopkins. Entonces,
Esto, por ser una pandemia, estas son imágenes que vemos alrededor del mundo, imágenes dolorosas, tanto en nuestro país como en otros países de Sudamérica, pero también en países europeos que se están viendo confrontados a una segunda y a una tercera ola en algunos casos de coronavirus. El virus que ocasiona la enfermedad COVID-19 es llamado el virus SARS-CoV-2. En verdad existen otros coronavirus que ocasionan otras enfermedades, pero de ahora en adelante me voy a referir a él como el coronavirus porque es así como le llamamos generalmente en el público en general. Y no me voy a pasar la noche mostrándole fotos chocantes de que vivimos en casi todos los países del mundo. La última es esta de aquí. Es una foto tomada en marzo del 2021 en Francia, desde donde yo les hablo, en donde la región de París, la región de la capital, ha tenido que organizar el transporte de muchos pacientes que ocupan camas de reanimación hacia los hospitales de otras ciudades y de otras regiones, puesto que el sistema ya está a bordo del colapso debido a una tercera ola que comienza a pesar de que la segunda ola nunca bajó. Y me quedo con esta imagen, puesto que a pesar de que en Francia la vacunación ya comenzó, que hay millones de personas que ya están vacunadas, incluso con 2 dosis, es una realidad a la que estamos también confrontados y que nos da un poco de perspectiva con respecto a lo que se viene viviendo en Perú. Y mucha gente dice que finalmente COVID-19 no es una pandemia de tanto impacto como lo fue la fiebre española, la gripe española, o la peste u otras pandemias precedentes. Y como lo pongo aquí en esta caricatura, en verdad, el gran problema que tenemos con la enfermedad de COVID-19 no es la alta mortalidad, porque han habido enfermedades muchísimo más mortales, pero es el problema de que nuestros sistemas de salud se ven colapsados rápidamente, puesto que muchos pacientes necesitan cuidados hospitalarios y en hasta 5% de los casos, cuidados intensivos y de reanimación. Entonces, esta pandemia nos está haciendo dar cuenta de cuán poco resilientes son algunos sistemas de salud y cuánto les cuesta incluso a los países desarrollados poder hacer frente a esta enfermedad y al flujo continuo, constante y en aumento de pacientes que van llegando a los hospitales. Al inicio de la pandemia, estoy hablando de marzo, abril del 2020, algunos científicos y algunos personal médico creían que era una buena idea apostar por la inmunidad colectiva o llamada también inmunidad de rebaño. Hoy en día ya sabemos, y no voy a detallar todo el gráfico, pero lo que quiero que se lleven de esta imagen es que la inmunidad natural, es decir, la manera en la que nuestro cuerpo, nuestro organismo se va a defender naturalmente cuando se cruza con el virus y se infecta, no tiene mucha duración. En 3 a 6 meses esa inmunidad desaparece. Y de hecho, en el año pasado hubo un estudio de epidemiología en la ciudad de Manaus, en donde se midieron los anticuerpos a un grupo de la población. Manaus es una ciudad con más de 2 millones de habitantes, y este estudio encontró que 66% de la población ya había desarrollado anticuerpos. Entonces, la hipótesis con la que partieron los científicos liderados por Lewis fue que esta población ya estaba protegida contra una nueva ola de COVID-19, puesto que ya se había adquirido esta famosa inmunidad de rebaño. Y Manaus, que tuvo que cavar tumbas, puesto que hasta el cementerio estaba colapsado, lamentablemente se vio nuevamente en la misma crisis meses después. Esta foto es de hace 2 meses.
y se tuvo que ordenar nuevamente un toque de queda en la ciudad porque el sistema hospitalario había colapsado nuevamente. Entonces, este es un ejemplo fragante y en verdad hay muchos ejemplos así en todo el mundo, en el que se ha demostrado que la inmunidad de rebaño adquirida naturalmente no es la solución para esta crisis. Y de hecho, si observamos la curva en este momento de decesos en Brasil, en todo el país, donde el gobierno decidió llevar a cabo una inmunidad de rebaño natural, lamentablemente vemos cifras muy alarmantes y se rompen récords día a día. Ya se ven casi 3.000 muertes diarias, superando por mucho la primera y la segunda ola que ocurrió en Brasil. Y si la solución no es la inmunidad de rebaño, ¿cómo podemos afrontar esta pandemia? Aquí les presento estrategias simultáneas, y cuando digo simultáneas es porque ninguna de estas estrategias por separado nos van a permitir de afrontar la pandemia. Yo creo que ya lo han escuchado por todos lados y no me voy a detener a repetirles cuáles son las medidas de protección que necesitamos y que tenemos que seguir manteniendo. La otra estrategia es el contact tracing, que consiste a hacer test al menos a las personas que presentan síntomas y también a sus contactos para poder romper la cadena de contaminación. Existen diferentes estudios en este momento sobre nuevos tratamientos que podrían ayudarnos a tratar, a curar el coronavirus, el COVID-19, pero lamentablemente hasta el día de hoy no hay ningún tratamiento que haya probado su eficacia ni de manera preventiva ni de manera curativa para la COVID-19. Y en fin, al final, por último, el tema de hoy, en donde nos vamos a detener con más tiempo, es la vacunación. Son las vacunas que han llegado, que finalmente pareciera que esperemos que es lo que nos va a permitir salir de esta crisis global. Y entonces, yo creo que el año pasado todos soñábamos con que llegara una vacuna, con que las vacunas estuvieran en el mercado y nos pudiéramos vacunar, porque desde hace más de un año sabíamos que era la solución y que era necesario vacunarnos y se esperaba que esta vacuna fuera producida. Sin embargo, ahora que ya están listas, porque son varias las vacunas, comenzó la desconfianza porque se sacaron muy rápido. Y sí es cierto, en verdad es cierto que las vacunas que han sido desarrolladas mucho más rápido que el tiempo convencional. En general, una vacuna puede demorar a ser desarrollada y salir al mercado entre 7 y 10 años, incluso 15 años para poder tener una vacuna en el mercado. Sin embargo, hay diferentes razones que explican el hecho de que en el mundo hoy tenemos 13 vacunas que han recibido el visto bueno de diferentes agencias reguladoras. Y me quiero detener en esto porque me parece que es clave para poder entender y romper miedos y romper las barreras que podemos tener con respecto a las vacunas. Lo primero es que toda esta fase de desarrollo, que generalmente toma 10 años, se vio reducida por diferentes motivos. En primer lugar, el financiamiento ha sido casi ilimitado. Lamentablemente, esta crisis, esta pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones en todo el mundo. Todos los países se han visto, o muchísimos países se han visto obligados a realizar confinamientos, a tener a sus poblaciones con toque de queda, a reducir los contactos del día a día entre sus poblaciones, lo que repercute económicamente. Y no debería decirlo, pero el dinero mueve el mundo. Entonces, el hecho de que el mundo haya sido detenido hizo que las cosas avancen muy rápido y que muchísimos estados y organizaciones internacionales hayan dado el paso, la luz verde
para que se dé un financiamiento casi ilimitado, como les digo, ¿no? El límite era el cielo. Todos estábamos muy apurados para que estas vacunas sean desarrolladas. Enseguida, otro punto que es importante entender es que las técnicas que se han utilizado para las vacunas que existen ahora son técnicas que fueron desarrolladas antes de la aparición del SARS-CoV-2. Y dentro de unos minutos les voy a explicar el funcionamiento de dos técnicas que se están utilizando en Perú para que me puedan entender un poco más este punto. El tercer y cuarto punto están muy ligados, porque ocurre que cuando científicamente se quiere comprobar la eficacia de un medicamento o de una vacuna o de cualquier producto médico, se tiene que hacer estudios clínicos que consisten a comparar dos poblaciones. Una población que recibe la intervención, el medicamento, la vacuna, y un grupo que no recibe nada, o mejor dicho, que recibe nada en forma de placebo. Siempre se realiza en doble ciego, es decir, que la persona que participa, el voluntario, no sabe qué se le está inyectando, en este caso, si es la vacuna o si es el placebo, y el investigador tampoco lo sabe. Entonces es un estudio doble ciego y al final del periodo de observación, lo que se hace es comparar los eventos que han surgido en cada grupo. En este caso, el evento es para las vacunas de COVID-19 es cuántos pacientes fueron hospitalizados con formas graves y cuántos pacientes, cuántas personas se contaminaron. El caso es que como COVID-19 es una pandemia, es una enfermedad con una prevalencia altísima, puesto que el coronavirus circula mucho en muchísimas ciudades. De hecho, la vacuna china, la empresa que estaba validando la vacuna china, no podía seguir realizando estudios en China porque la prevalencia había bajado muchísimo, entonces tuvo que salir a buscar una decena de países donde pudiera continuar a realizar sus estudios. ¿Por qué? Porque al final del estudio, en doble ciego, al que a un grupo se le pone la vacuna y otro no, lo que yo quiero observar, lo que el investigador quiere observar es en qué grupo hay más casos graves que en el otro. Se espera, obviamente, que la vacuna proteja y que en ese grupo no haya muchos casos graves y que en el otro grupo haya muchísimos casos o que la diferencia sea lo que nosotros llamamos estadísticamente significativa. En verdad, si la diferencia es muy grande y como la prevalencia es alta y hay mucha circulación, es mucho más fácil de ver que la vacuna funciona o no. Entonces, con las enfermedades clásicas o las enfermedades para las que se han ido desarrollando vacunas antes, esta observación tomaba muchísimo más tiempo. En el caso de COVID-19, simplemente el terreno era propicio para poder hacer este tipo de estudios. Y finalmente, los voluntarios también han tenido un coraje magnífico de venir e intentar y probar y portarse voluntarios para poder hacer avanzar la ciencia y ver si las vacunas funcionaban o no. Y otro punto, el último del que les quería hablar, es que generalmente la industria farmacéutica en general, cuando realiza estudios, realiza un estudio, encuentra los resultados, escribe un artículo, publica el artículo. De hecho, hay muchísimas fases y después presenta una solicitud a las agencias reguladoras a nivel nacional e internacional y estas agencias reglamentariamente tienen un tiempo mínimo y máximo para responder a esta demanda y todo este tiempo también se ha visto acortado, puesto la comunicación entre la industria farmacéutica y las agencias reguladoras ha sido muy eficaz. Y los datos, los resultados se han ido dando, en verdad, el día en que se tenían, ese día estaban siendo comunicadas a las agencias reguladoras y hemos sido muchísimos los equipos que hemos trabajado mañana, tarde y noche para poder responder y tratar esos expedientes a una velocidad mayor que la de tiempo normal. Y algo muy importante es entender que a pesar que el tiempo que tomó
que se tomó para desarrollar la vacuna no ha impactado bajo ninguna circunstancia la calidad de los estudios clínicos que han sido llevados a cabo para poder validar las vacunas. Entonces, estas fases de estudio que están estandarizadas a nivel internacional han sido llevadas para todas las vacunas que ya tienen la licencia para ser comercializadas y van desde una fase preclínica en la que el objetivo principal es obtener la fórmula en base a experimentaciones en células y experimentaciones animales, hasta pasar la fase 1, 2 y 3 para poder asegurarnos que la eficacia es correcta y que las vacunas son seguras. Y finalmente, al día de hoy, son 13 las vacunas a nivel mundial que ya tienen licencia, y a pesar de que ya tienen esa licencia, no se detiene la vigilancia que se necesita para poder supervisar los efectos indeseables y la eficacia de las vacunas. No voy a explicar tampoco en detalle cómo funciona exactamente cada tipo de vacunas, pero pueden llevarse el mensaje que existen 4 grandes familias de vacunas, y de las 13 vacunas que ya han sido validadas al día de ayer, porque estos datos vienen de una plataforma de la RASP a nivel mundial. Al día de hoy hay 5 vacunas antivirales con virus inactivado que ya han sido validadas, 5 con vectores virales sin replicación, 2 a base de ácidos nucleicos de tipo ARN, y una vacuna que es una vacuna proteica con una subunidad proteica. Y ustedes, se ha hablado mucho del ARN, de las vacunas en base al ARN mensajero. Ustedes dirán, no se saben los riesgos, incluso vi este meme en mis redes sociales en los que decían, no los quiero asustar, pero la película Soy Leyenda comenzó en el año 2021 y todo el tema de los zombies empieza por una vacuna que falló, atención. En verdad, bueno, es un poco para reír, no es cierto. Soy Leyenda no está, el escenario no está realizado en el 2021, sino en el 2012. Y además, yo les voy a explicar cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero. Para entender esto, voy a usar una metáfora, y es que si tenemos genéticamente, y esto ha sido un gran logro también, sabemos cuáles son los códigos que nos permiten de reproducir o de replicar al virus SARS-CoV-2, al coronavirus. Ahora, imaginemos que esta información es un libro. El ARN mensajero, en esta metáfora, es la fotocopia de una página de este libro. Y es la fotocopia que nos permite reconstruir, o que le permite a nuestras células de reconstruir una parte de este virus. En este caso se ha usado el código de la glicoproteína Spike, codificada como S por el nombre en inglés, porque se ha encontrado que en verdad nuestro cuerpo produce sobre todo la respuesta inmunitaria contra esta proteína. ¿Y qué es lo que pasa? Que estas vacunas con ARN mensajero lo que hacen es esta fotocopia, darle esta fotocopia a nuestras células para que nuestras células sigan las instrucciones de esta fotocopia y produzcan la proteína Spike y creen anticuerpos contra ella, de manera que cuando en algún momento nuestro organismo se encuentre con el verdadero virus, nuestras células identifiquen la proteína Spike porque le es suficiente para identificar al virus y ya tengan la fuerza, la armada para poder defenderse. Y el ARN mensajero tiene ventajas y desventajas. En verdad, las desventajas de ayer son las ventajas de hoy. Y es que el ARN mensajero se degrada muy fácilmente. Es una sustancia muy frágil. ARN mensajero, en verdad, está en nuestro cuerpo y se está produciendo todo el tiempo. Está en nuestro organismo
y lo comieron en la lechuga del almuerzo del día de hoy, está por todos lados. Y como les decía, el ARN mensajero se destruye muy rápido y es por eso que las vacunas de Pfizer y de Moderna necesitan ser almacenadas a temperaturas muy bajas, a menos 80 grados centígrados, porque es una sustancia muy frágil. Y una vez que que esta fotocopia, que el ARN mensajero llegó a nuestro organismo, luego se degrada. Simplemente da el mensaje, da la información y la fotocopia se destruye. Y es por esto que los efectos secundarios de las vacunas de ARN mensajero, en verdad ya hay millones de personas vacunadas con estas dos vacunas, son mínimos. El otro tipo de vacuna que quería explicarles, el funcionamiento, es la vacuna que llegó a Perú, la primera vacuna con la que se comenzó a vacunar en Perú, que es la vacuna de Sinopharm. Esta vacuna, en verdad, es una de las más... esto es la tecnología que está utilizada en estas vacunas, es la más clásica, en verdad. Ya ha sido utilizada en vacunas clásicas como la polio, que fue concebida en los años 50. Entonces, imaginen, tenemos más de 70 años de historial y conocemos, sabemos cómo funciona. Y se encuentran en muchos tipos de vacunas con las que hemos recibido muchísimos de nosotros, como la difteria, el tétanos, la rabia y otros. Es una tecnología clásica en la que simplemente el virus se inactiva. En el caso de Sinopharm es la beta-propiolactona, que es la sustancia que se utiliza para inactivar el virus, que nos permite inactivar los genes, pero la gran ventaja es que las proteínas, nuevamente la proteína Spike, queda intacta. Entonces, es exactamente el mismo funcionamiento después, una vez que nuestro organismo reconoce a la proteína Spike, crea defensas, crea anticuerpos para luchar contra ella, y si en algún momento nuestro organismo se cruza con el virus, va a reconocerlo gracias a estas proteínas. Y como les decía, al día de hoy hay 13 vacunas que ya han sido validadas por muchísimos países. Hasta hace algunas presentaciones ponía la lista de cuáles eran los países que iban dando listo bueno por cada vacuna. En verdad ahora son tantos que ya no entran en una sola diapositiva. Y me quedo con la línea de la vacuna que está siendo utilizada en Perú, la vacuna de Sinopharm, donde vemos muy bien que ha sido aceptada ya en más de 10. Perú no es el único país que está siendo vacunado con esta vacuna. Son más de una decena de países que ya la están usando, e incluso los Emiratos Árabes Unidos, que nos da como que una buena carta de presentación que este país haya validado esta vacuna. Así que si hay un mensaje que quiero que se lleven el día de hoy con ustedes, es que las vacunas contra la COVID-19 son seguras y eficaces. La seguridad y la eficacia han sido demostradas con estudios clínicos bien llevados, que responden a altos estándares a nivel internacional. Definitivamente, las vacunas que tienen una mayor eficacia son las vacunas con base del ARN mensajero, que son las de Pfizer y de Moderna. Pero incluso una vacuna con el 70% de eficacia es una vacuna que fue validada y que supera el 50% mínimo de eficacia, que es con el que se considera que una vacuna es buena. Entonces, una vacuna 79% de eficacia, como lo es Sinopharm, ya es una buena vacuna. Y finalmente, la mejor vacuna en este momento es la vacuna que yo tengo a disposición. Es la vacuna que el gobierno me puede proponer para poder estar protegida. Y diferentes países ya comenzaron a vacunar. Y vamos, en este mapa podemos ir viendo que la carta cada vez se va poniendo de color más verde, aunque lamentablemente todavía hay muchas zonas en grises y generalmente son los países del sur. Y con esto
sobre todo quiero hacer énfasis que ahora ya no solamente tenemos la evidencia científica de los estudios clínicos que se realizaron para poder validar la vacuna, sino como les decía, hay un seguimiento. La vigilancia sigue latente incluso cuando una vacuna está en el mercado. Y hoy en día tenemos millones de personas que han sido vacunadas en el mundo y los eventos no deseados realmente son muy raros. Aquí en Europa tuvimos el caso de la vacuna de AstraZeneca. Muchos países detuvieron la vacunación para algunos días y otros una semana, porque ocurrían eventos no deseados. Se decidió detener la vacunación para estudiar si había algún nexo entre estos eventos no deseados, que de hecho se producían en menor cantidad que en la población general. Es decir, en un grupo de personas, en un país sin vacunación, este tipo de eventos se produce de todas maneras. Son las embolias pulmonares u otro tipo de microcoágulos. Son eventos que no son raros en población general, por más que no se ponga una vacuna, por más que no estén siendo vacunados, pero de todas maneras se detuvo la vacunación para investigar más al detalle por qué esos casos se habían dado. Y el día de ayer, la Organización Europea del Medicamento nuevamente ha dado el visto bueno para que se siga vacunando. Entonces, lo que quiero que se entienda es que la vigilancia sobre los efectos de la vacuna, tanto la seguridad como la eficacia, no se detienen una vez que se adquirió el visto bueno de las agencias reguladoras, sino que se continúa a observar. Y definitivamente los Estados Unidos, que han estado vacunando sobre todo con Moderna y Pfizer, no han reportado casos de deceso. Se reportan algunos casos de alergias, pero que son tratados inmediatamente. Y algo que se tiene que entender es que las vacunas pueden producir efectos adversos. Generalmente son efectos leves y de corta duración, como cuando vacunamos a bebés. Tener dolor en la zona de la inyección, enrojecimiento, se puede provocar el paciente puede tener un poco de fiebre, pero en verdad eso no nos indica que la vacuna esté funcionando mal. Al contrario, eso nos indica que el cuerpo está reaccionando y está produciendo anticuerpos y se está defendiendo. Y luego hay otro tipo de reacciones, como las reacciones alérgicas, pero esas reacciones alérgicas generalmente se producen generalmente muy rápido, en verdad, en los primeros minutos. Aquí en Francia, cuando vacunamos a los pacientes, a todos los individuos, se pide a los pacientes que se queden 15 minutos en observación, puesto que es la ventana en la que generalmente se da este tipo de reacciones. Y en general, una vacuna para hacer, cuando es evaluada, se pide un seguimiento de seguridad de 60 días, porque la mayoría de los efectos secundarios van a darse en los primeros 45 días. De por sí es la mecánica de una vacuna. Entonces, con toda la cantidad de gente que ha sido ya vacunada en el mundo, vemos muy bien que estos 60 días los hemos pasado y de largo. Sin embargo, hay muchísimos desafíos por delante. Y el principal desafío es que cuanto más circula el virus, más ocasiones hay que se creen nuevas variantes. Y ustedes ya deben haberlo escuchado. Del virus original que nació en China, surgió en China, ha habido miles de variantes, pero hay algunas que son más preocupantes que otras porque el virus ha logrado infectar más rápido, las personas contaminan más alrededor y además son más letales o producen una enfermedad mucho más agresiva. Y estas variantes pues son las variantes británica, la variante brasilera, que ha hecho mucho daño, de hecho, en Brasil, la sudafricana
y en diversos países, la californiana en Estados Unidos y de hecho diversos países alertan a la Organización Mundial de la Salud cuando encuentran una nueva variante que comienza a tomar fuerza y a la que se le tiene que hacer seguimiento y que debe estar en observación. Entonces, como les decía, cuanto más circula el virus, más oportunidades hay, y es pura matemática, es en verdad probabilístico, hay más, se le da más oportunidad al virus para que vaya mutando y se vaya adaptando al huésped, que somos nosotros, y vaya mejorando, porque para él, cuanto más daño haga, pues tiene más chances de sobrevivir. Y detrás de esta carrera a la mutación, pues está el hombre, la humanidad, que tiene que ir vacunando a la mayor cantidad posible de personas para darles una inmunidad artificial gracias a la vacuna. Entonces, lo ideal sería vacunar a toda la población adulta y sobre todo a la población de alto riesgo del mundo. Y estamos hablando de muchísimas personas. Entonces, técnicamente, simplemente es imposible para nuestra industria farmacéutica a nivel mundial de producir suficientes cantidades de vacunas para todo el mundo. Simplemente no es posible, y es por ello que en este momento las empresas que han logrado validar las vacunas prácticamente dan de gota en gota. El stock que llega a diferentes países en el mundo no da para toda la población de un país. Al contrario, se da 1 millón por aquí, 500.000 por allá y 300.000 y que te envío 35.000. El cuaderno de pedidos está repleto. Todos los gobiernos quieren vacunar a sus poblaciones porque saben que esto les va a ayudar a salir de esta crisis. Pero al mismo tiempo, la industria farmacéutica no puede responder a tanta demanda. Es decir, la oferta es inferior a la demanda. Entonces, ese es el principal problema. Cuanto más nos demoremos en vacunar, a nivel mundial, no solamente un país, más oportunidades hay de que hayan variantes. Y de hecho es un desafío único y es un desafío también logístico. Y me permito poner esta broma porque distribuir vacunas a menos 80 grados centígrados que requieren de súper refrigeradores es muy complicado. Y en verdad, distribuir vacunas contra la COVID-19 es ya un gran desafío. De hecho, es considerado el mayor desafío logístico desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que transportar vacunas desde diferentes puntos de producción a todo el mundo. Y esto ha generado que las aerolíneas, que también se han visto muy impactadas por esta crisis, estén haciendo todo lo posible para poder transportar estas vacunas. Y en verdad, las vacunas son el líquido oro del año 2021. Al día de hoy no hay ningún otro producto que esté tan resguardado y que tenga tanto valor como lo es la vacuna contra la COVID-19 para poder salir y todos los países lo saben, para poder salir de la crisis. Es un producto valiosísimo, porque como lo dije, no hay tratamiento probado para poder tratar la enfermedad aún. Y es así como nos encontramos con este tipo de imágenes. Esta es una foto de Argentina donde llegó el Sputnik 5 producida por Rusia, y el seguimiento que se le hace es increíble. ¿Por qué? Porque hay y no lo digo yo, lo dijo la Interpol y lo dijo ya en diciembre del 2020, ya hay un interés de la delincuencia organizada para poder hacer negocios, bueno, si se puede llamar negocios, con las vacunas contra la COVID-19. Entonces nos vamos a encontrar con problemas de corrupción, que ya los hemos visto, con venta de verdaderas o falsas vacunas en el mercado negro, de repente con secuestros. En verdad, todo lo que está ligado a las vacunas contra la COVID-19 necesita no solamente de asegurar la logística para poder
llevarla a todos los pobladores que la necesitan, sino también para asegurarse de que no se las roben y de que no lleguen a malas manos. Entonces, más allá del desafío de hacer comprender a la población, de vencer los miedos y explicarles que esta es nuestra única salida, también están todos los desafíos de organización que los gobiernos tienen que hacer frente para poder vacunar a sus poblaciones. Y definitivamente, cada país está organizando la vacunación según la idiosincrasia y según la realidad de su país. Como les decía hace un momento, la vacuna nos protege de las formas graves y de las muertes. Y esto también se tiene que entender. Cuando un científico realiza un estudio clínico, y sobre todo en medicamentos u otro producto médico, el estudio está concebido metodológicamente, estadísticamente, para responder a una pregunta. Como el problema con la COVID-19 no es que haya muchos contagios, porque ya lo hemos visto, hay millones de contagios y solamente hay, bueno, disculpen el solamente, hay más de 2,5 millones de fallecidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Como decía, lo mostraba con la caricatura, el problema es la saturación de los hospitales. Entonces, lo que se quiere prevenir, lo que se necesita de prevenir en este momento, son los casos graves y los fallecimientos. Entonces, los estudios clínicos han sido concebidos para responder precisamente a esa pregunta. ¿Es que esta vacuna de COVID-19 permite prevenir los casos graves de COVID-19? Y es por ello que la vacuna, podemos afirmarlo desde un punto de vista científico, que la vacuna protege contra los casos graves. Entonces, como sabemos quiénes son las personas que están expuestas a casos graves, en los países europeos se ha comenzado la vacunación con las personas mayores de 75 años, con las personas que tienen patologías cancerosas, diabetes, obesidad, todas las personas que presentan factores de riesgo para desarrollar una forma grave. Yo sé que en Perú, debido a que el sistema de salud ya está colapsado, pues la primera fase era proteger a nuestro personal de salud, que es algo muy importante porque son ellos finalmente quienes pueden apoyar al resto de la población para poder ocuparse de ella. Y por ahora no hay estudio científico que demuestre que la vacuna va a impedir el contagio. Es por eso que a pesar de que una persona ya está vacunada, la indicación que se le sigue dando es que necesita seguir respetando las medidas de protección. La lógica médica nos hace pensar que la vacuna en verdad sí podría estar protegiendo contra la transmisión o en todo caso disminuyendo la carga viral para que esta transmisión sea menor. Sin embargo, una vez más, científicamente, hasta que no tengamos la prueba de ello, por precaución, tenemos que hacer como si la respuesta fuera no. Entonces, hoy en día, la delincuencia organizada no solamente significa vender una vacuna falsa, pero sino hacer saltar a ciertas personas la fila de espera. Mientras que la vacunación, la estrategia de vacunación que cada país ha decidido implementar, está basada científicamente en quienes tienen mayores riesgos para desarrollar una forma grave y colapsar el sistema. En verdad, es muy pésimo que haya gente que quiera vender una vacuna o hacerla pasar por un mercado paralelo para que esta persona salte el cupo o su orden en la lista y sea vacunada antes. En verdad, no tiene sentido proteger a una persona que tiene muchísimas menos probabilidades de desarrollar una forma grave que de proteger primero a las personas más vulnerables. Y eso también se debería de entender. Me quedo con la esperanza de que realmente la vacunación nos va a permitir salir de esta crisis.
quiero ser optimista. Muchos de nosotros hemos perdido personas muy próximas en nuestro entorno, no solamente por la COVID-19, sino por todo el impacto que ocasiona hacia el tratamiento de otros pacientes con otras enfermedades. Sabemos muy bien que hay pacientes con enfermedades crónicas que no pueden recibir sus tratamientos porque los hospitales están a veces dedicados a 100% a hacer frente a los pacientes que llegan con COVID-19, y entonces la sobremortalidad y el impacto que esta pandemia tiene no solamente se le atribuye a aquellas personas que han fallecido de COVID-19, sino también a las personas que están perdiendo la oportunidad de ser tratadas por otras enfermedades de las que no morirían si recibieran el tratamiento adecuado. Así que probablemente, además del impacto psicológico y psiquiátrico del que ya se tiene evidencia científica, también en los años a venir vamos a seguir viendo el impacto que esta pandemia ha ocasionado. Así que con toda la esperanza del mundo, espero que los gobiernos del mundo logremos vacunar cuanto antes y que nos sigan apareciendo nuevas variantes. Y para ello, mientras nos llega la vacuna, la que nos llegue, pues tenemos que seguir respetando las distancias y haciendo todo lo posible para que este virus no siga circulando. Estoy abierta a todo tipo de pregunta. Una vez más, muchísimas gracias y no duden en hacer alguna pregunta si hay algún punto que no se haya entendido. Patricia, muchas gracias por esta exposición que nos has hecho. De verdad que nos has abierto un poco la mente, porque en realidad existen muchas dudas sobre el tema de la eficacia de la vacuna, el tema de la delincuencia organizada, que ya incluso hasta por Facebook se han publicado avisos de que ya tenemos la vacuna, están en venta, ¿no? Y aprovechan un poco la susceptibilidad de las personas, porque la gente se está muriendo, ¿no? Da pena decirlo de esta forma crudamente, pero tenemos muchos caídos y obviamente la desesperación hace que la gente caiga con estos delincuentes apenas vean un aviso de vacunas, ¿no? Y después salió el tema, digamos, el tema de corrupción, que ya todos sabemos, que no quiero tocar el tema en estos momentos, que da mucha pena decirlo, pero salió el tema de la eficacia de la vacuna. ¿En qué vacuna confiar? ¿Por qué las vacunas salieron, digamos, de un momento a otro en un corto tiempo, cuando los estudios de una vacuna, como tú le indicaste en la exposición, duran 5, 10 a 15 años, ¿no? Entonces, es por eso que la gente se siente un poco reacia, digamos, digamos, a vacunarse. Incluso en la parte, la gente que está en la primera batalla, digamos, que son los médicos, no todos se han vacunado, ¿no? Porque tienen muchas dudas, los policías, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta uno mismo tiene algunas dudas, porque se ha visto, digamos, un reportaje en Brasil hace poco, digamos, que no inyectan a la vacuna a los señores de la tercera edad, no les inyectan nada. O sea, se ve, digamos, en el video que no le dan ninguna dosis, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, el Ministerio de Salud de un gobierno permite eso, ¿no? La OMS, que también ha hecho muchas cosas, nos ha puesto, digamos, muchas interrogantes en la cabeza porque ellos mismos lo han permitido, ¿no? Entonces, esa es un poco mi dudas, que quizás, digamos, es una duda, digamos, que muchas personas lo tienen, ¿no? Entonces, de todas maneras, como te dije, agradezco la exposición que tú nos has hecho. De verdad que allá son la 1 o 2 de la mañana en este momento, estás dedicando parte de tu fin de semana. De verdad, muchas gracias, Patricia, por esta exposición. Pero estas son un poco mis dudas y mis interrogantes. Después de esta consulta que te estoy haciendo, hay algunas preguntas que hay ahí en el Zoom que yo te las voy a hacer conocer para poder resolverlas en estos momentos. Muchas gracias, Patricia. Bueno, Ismael, como decía en mi exposición, los estudios clínicos que se han realizado para las vacunas han respondido a altos estándares internacionales y no tenemos que tener miedo de las vacunas. Si han sido desarrolladas rápido es porque hay tiempos administrativos, tiempos de búsqueda de financiamiento que han sido acortados y porque es una enfermedad con mucha prevalencia. Definitivamente pueden circular videos, pueden circular mensajes o incluso discursos que van en contra de la vacuna y que nos pueden dar un poco de temor.
Y de hecho es por ello que siendo las 2:20 de la mañana estoy despierta y estoy tratando de hacerles entender de la manera más sencilla posible la manera en que las vacunas funcionan. Y esto es algo muy importante porque, bueno, yo no tengo no conozco cuál es la tasa de vacunados de médicos, enfermeras y otros profesionales de salud allá en Perú, o de la aceptación, pero por ejemplo aquí en Francia los médicos tienen una alta tasa de vacunación, porque finalmente cuando uno se pone a pensar, yo he intentado explicarles a ustedes algo que a mí me tomó más de 15 años entender. Porque son temas complejos y entiendo perfectamente que una persona que nunca estudió fisiología, bioquímica, patología humana, inmunología, le cueste comprender y aceptar que estos estudios clínicos han respetado diversos protocolos y que están y que en verdad son garantía de que de que las vacunas funcionan. Pero entonces yo decía, entiendo que hayan videos y que hayan una especie de mensaje que va contra las vacunas, pero yo lo que les pido es que realmente se busquen fuentes serias, y las fuentes serias son las diversas agencias reguladoras alrededor del mundo, con equipos como al que yo pertenezco, que no han dejado de trabajar durante todo este tiempo para poder dar una respuesta, evaluar y mirar al máximo detalle todos los resultados y las publicaciones y los datos clínicos que cada una de las empresas farmacéuticas ha ido dando para poder saber si estas vacunas son válidas o no. Y luego un argumento más que también lo dije durante mi presentación, es que ya van siendo millones de personas que han sido vacunadas. Entonces, ¿qué mejor carta de presentación, qué mejor argumento que ese, en el que, como les mostraba en el gráfico, en Israel ya más de 50% de su población ha recibido las 2 vacunas, o sea, las 2 dosis necesarias para estar protegidos, y cuando vemos imágenes de los restaurantes, de los bares, de las bibliotecas, de los gimnasios de Israel, en los que prácticamente la vida ya regresó a su normalidad, yo creo que a todos nos dan ganas pues, de que eso ocurra en los países, en las ciudades en las que vivimos. Muchas gracias, Patricia, por la respuesta. Acá tenemos una consulta del ingeniero Carlos Hervías, quien también es miembro de la Comisión de Riesgos y Desastres. La consulta es, si una persona de 85 años tiene tos o flema alérgica estacional y está tomando antihistamínico como la loratadina, ¿conviene esperar que se cure de la alergia estacional o ya puede vacunar? Esa es la consulta. Bueno, a mí me encanta cada vez que doy conferencias, siempre viene un caso clínico y la idea es responder a ello. Por opción personal y porque me parece que es lo correcto, yo no puedo responder a un caso clínico o a una experiencia de un paciente específica. Yo creo que lo que se tiene que entender es que la decisión de vacunarse o no, porque obviamente la decisión, el paciente puede rechazar la vacuna, pero esta tiene que ser basado, obviamente, yo les recomiendo que sea basado en hechos científicos y en una explicación y una decisión realmente fundada, pero esta decisión de vacunarse o no tiene que ser tomada entre el paciente, la persona, y su médico. Es decir, que cualquier caso como es de esta persona mayor de 85 años, que puede tener una patología, una enfermedad crónica, como lo es la alergia o no, tiene que acercarse a su médico, tener una discusión y evaluar, de un lado, los riesgos de contraer la COVID-19, de infectarse con el coronavirus SARS-CoV-2, y por el otro lado, el riesgo
ínfimo, pero que existe, de ser vacunado. Entonces, y de los beneficios que esta vacuna le puede dar. Entonces, cada persona tiene que sopesar justamente entre el riesgo. Una persona de 85 años, si se infecta con COVID-19, el riesgo es muy elevado de que produzca, que esta persona finalmente se encuentre en reanimación, que necesite cuidados intensivos para poder salvarse. Y cuando los pacientes llegan a cuidados intensivos, lamentablemente la tasa de mortalidad allí es de 50%. Entonces, tiene que hacer una balanza entre ese riesgo y el beneficio que me va a dar de ser vacunado, es decir, de ya no llegar a cuidados intensivos, y con el riesgo desconocido, conocido según los estudios que existen con respecto a la enfermedad que tiene esta persona. Definitivamente, para que es como en toda vacuna, incluso es válido para los bebés. Cuando un paciente se encuentra con fiebre, enfermo o con una rinitis, se prefiere no vacunar en ese momento, siempre se espera a que el paciente esté sano, pero todos los detalles de un cuadro clínico en cada uno de los ejemplos que me puedan dar, lo ideal y lo que se debe hacer es que esta persona tenga una conversación seria con su médico de cabecera. Muchas gracias, Patricia. Acá tenemos otra consulta, digamos, de la ingeniera Gaby Segarra. Gracias, doctora Patricia Minaya, por su excelente exposición. Mi pregunta es, en nuestro país salió como cura milagrosa el uso de la ivermectina. ¿Nos puede hablar de este tema, ya que hace poco la FDA confirmó que no sirve para tratar la COVID-19? Sí, por supuesto. En verdad me encanta eso de cura milagrosa. A mí también. Porque, bueno, en primer lugar, así como la vacuna tiene que probar que es efectiva, cualquier medicamento que es reivindicado para cualquier indicación, también se tiene que probar la eficacia de este medicamento y existe el mismo tipo de estudios que deben ser llevados a cabo, es decir, un grupo tiene que recibir el medicamento que se reivindica como tratamiento para esta enfermedad y otro grupo tiene que recibir un placebo. Definitivamente para que no haya pérdida de tratamiento, se puede muy bien comparar un grupo con los tratamientos que existen actualmente, es decir, tratamientos sintomáticos, y el otro grupo, tratamientos sintomáticos más el medicamento. Para no complexificar mi discurso, lo que tiene que quedar claro es que los medicamentos también tienen que ser validados y también tienen que responder a estudios clínicos con altos estándares, porque simplemente un testimonio, casos clínicos u otro tipo de mensaje que se haya escuchado no cuenta como evidencia científica. Y finalmente, personalmente, cuando he tenido amigos que me han hecho esta misma pregunta, lo que les digo es, en la evaluación científica, yo soy evaluadora de nuevas tecnologías, la institución o la persona, no es una persona, pero la empresa que tiene mayor interés a que una molécula o un medicamento sea aceptado y validado, es finalmente el que lo produce. Porque si mi empresa produce ivermectina y si yo sé que es efectiva para COVID-19, hago todo lo posible, construyo un estudio para probar que es efectiva porque yo sé que la voy a poder vender, en este caso, a todo el mundo. Y mucho más aún si fuese un tratamiento preventivo, sería casi como una vacuna. Entonces, cuando nos damos cuenta que la principal empresa que produce ivermectina en el mundo ya salió con un comunicado oficial a decir, por favor, no lo utilicen para COVID-19, en verdad, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más que el principal interesado, el que haría negocio, el que aumentaría el valor de sus acciones,
sale a decir que no, además de la FDA, que también es una institución de mucho peso, me parece que no se necesita mayor argumento para darse cuenta de que, y además al día de hoy, y se los decía al inicio de la exposición, la pandemia está ocasionando estragos económicos, psicológicos, sociales en todos los países del mundo. Si hubiera un medicamento que funcionara, ese medicamento los gobiernos se lo arrancarían de las manos, como en algún momento ocurrió con las mascarillas y otros productos al inicio de la pandemia. Entonces, como científica, yo no puedo dar fe en base a testimonios o a diferentes casos clínicos que algo funciona. Porque además, en el caso de la COVID-19, 80% de pacientes no van a desarrollar signos de gravedad, síntomas de gravedad, y la evolución natural de la enfermedad es que estos pacientes se van a curar sin necesidad de ningún tratamiento. Su cuerpo va a ser lo suficientemente fuerte para defenderse contra este virus. Entonces, mientras no haya un estudio clínico doble ciego estandarizado que pruebe que un medicamento funcione, no se puede decir que fue el medicamento que funcionó y que no fue el hecho de que la persona de todas maneras se hubiera salvado. Espero que haber sido clara, Ismael. Ismael, tu micrófono. Y ahora sí, disculpen. Acá tengo una última pregunta del ingeniero Joel Casaverde Paredes. Nos hace, ¿por qué algunas vacunas no están validadas por la OMS o no son necesarias caso Sinopharm? Es una muy buena pregunta. En verdad, los que validan las vacunas es la institución reguladora de cada país. E incluso en algunos casos, la Unión Europea, por ejemplo, también tiene una entidad reguladora que es la primera que examina el expediente. La OMS no tiene no tiene un departamento de evaluadores de salud como lo pueden tener otras instituciones nacionales. Entonces, en el caso de la vacuna de Pfizer, fue un mensaje que dio de manera muy rápida y precipitada, porque fue una de las primeras vacunas que salieron al mercado. Pero después de las 13 vacunas que ya han recibido licencia comercial, son las entidades reguladoras de cada país, y en el caso de los Estados Unidos, en el caso de la Unión Europea, de todos los países de la Unión Europea, que le han dado un visto bueno, puesto que son entidades, autoridades reguladoras que tienen los equipos de evaluadores de nuevas tecnologías necesarios para poder analizar toda la literatura, todos los resultados y dar el visto bueno. Muchas gracias. Acá hay una pregunta, bueno, anónima porque no está el nombre. Bueno, parece que fue el nombre de una pequeña vacuna Q60, se llama la persona que nos está preguntando en este momento. Buenas noches. Una persona que tuvo COVID, ¿cuánto tiempo tiene que haber pasado para ponerse la vacuna? Okay. Las recomendaciones aquí en Francia es de esperar 3 meses. Y esto va en relación con el primer gráfico que les mostré, en el que se ve que la respuesta inmune, la respuesta de nuestro cuerpo, cómo se defiende cuando ha encontrado el virus de manera natural, dura entre 3 y 6 meses. Entonces, los 3 primeros meses esta persona está protegida, y en el caso de Francia, la alta autoridad de salud ha recomendado que esta vacuna se dé 3 meses después y que una sola dosis es suficiente. Una sola dosis. Sí. Muy bien. Bueno, Patricia, yo tengo una consulta personal. Voy a aprovechar, digamos, este panel, digamos. Definitivamente, el tema de la pandemia, desde que se inició en marzo del año 2020, hubo una paranoia colectiva, como por ahí tocaste ese tema, que obviamente a todos nos ha tocado hasta ahora, ¿no? Tenemos una paranoia colectiva, nos ha afectado psicológicamente todo este tema.
Es más, salió el tema de la ivermectina, la citromicina, el dióxido de cloro, después salieron temas naturistas como el asmatico, el eucalipto, el ajo, la cebolla, que hay que colocar hasta en el tema del sur del país, en Ica, tomarse su vaso de pisco era efectivo para curar ¿cómo se llama?, de esta enfermedad, ¿no? Ahora, este es un punto, ¿no? Ahora, el tema de almacenamiento es una duda que yo tengo, porque obviamente las vacunas de Sinopharm, de Sputnik 5, AstraZeneca, digamos, sus temas de almacenamiento son diferentes, ¿no? Creo que hay una de estas vacunas, su almacenamiento tiene que ser con 68, 70 grados bajo cero. Entonces, ¿por qué estas variables diferentes, digamos, de una vacuna con otra, ¿no? ¿Por qué, digamos, no es un estándar, digamos, de tener un almacenamiento constante, digamos, para todos? ¿Por qué esa variabilidad? La variabilidad es debida a las diferentes tecnologías que utilizan las vacunas. Las vacunas que van a necesitar un menor grado de congelación son las vacunas en base a ARN mensajero, puesto como decía en la presentación, el ARN mensajero es muy frágil y necesita de una temperatura glacial para poder mantener la molécula activa, si no se degrada. En cambio, hay otras vacunas, como la de Sputnik 5 y otras, que no necesitan estar congeladas para mantenerse, para que sean bien estoqueadas, para que sigan siendo eficaces. Es principalmente esta la diferencia entre las vacunas que necesitan estar a menos 80 grados y las otras que pueden resistir en el frigider a menos 6 grados. De hecho, las vacunas clásicas pueden permanecer en el frigider, en la refrigeradora, meses, a la temperatura de las otras vacunas como la difteria, polio y tétanos, que resisten muy bien solamente con ser refrigeradas a menos 6 grados. Muchas gracias, Patricia. Unas dos últimas preguntas finales del ingeniero Julio Miranda y del ingeniero Elmer Díaz, ¿no? Lo vamos a resumir. La primera pregunta es, ¿qué opina de la posible vacuna peruana en implementación? Y la doctora y Elmer Díaz nos pregunta, ¿podría explicarnos el significado del porcentaje? De la pregunta final es Patricia. ¿Podría explicar qué, perdón? A ver, te repito nuevamente la pregunta. ¿Podría explicarnos el significado del porcentaje de efectividad de las vacunas? Sí. ¿Y qué opina de la vacuna peruana en implementación? Bueno, lo que yo opine poco importa. Lo que científicamente se sabe es que esta vacuna todavía se encuentra en fase preclínica, puesto que a mi conocimiento, los resultados de los estudios preclínicos aún no han sido publicados oficialmente, al menos, y es necesario pasar esta fase para poder iniciar la fase 1 clínica, en la que se inyectan el producto candidato a ser vacuna en humanos. Entonces, yo espero de todo corazón que la vacuna funcione, pero por el momento son cientos de vacunas que se encuentran en esa etapa y el camino aún es muy largo, ¿no? Hay que pasar la fase 1, la fase 2, la fase 3. En todo caso, eso no va a salir para mañana. Primero hay que, los investigadores tienen que publicar los resultados de los ensayos preclínicos, luego pasar por esas 3 etapas y esperar a que la vacuna sea eficaz. Entonces, ¿qué significa que una vacuna es eficaz? Las vacunas, como les decía durante la presentación, han sido evaluadas en estudios que prueban que protegen contra los casos graves y decesos de COVID-19. Es decir, con una vacuna con 90% de eficacia, va a permitir que de 100 pacientes o de 100 personas
que se infecten con el coronavirus SARS-CoV-2 no van a desarrollar, al menos 90, no van a desarrollar una forma grave de COVID-19. Patricia, muchas gracias por esta exposición y por resolvernos estas preguntas. Yo quería aprovechar y comprometerte o quizás apoyarnos, digamos, estamos con un tema de reactivación de muchas labores, digamos, en provincia y acá también en este de Lima. No sé si más adelante podríamos coordinar con tu persona, digamos, y hacer una charla, digamos, a los trabajadores y a los ingenieros, digamos, que están en otras comisiones, digamos, acá en el de Lima. No sé si tendrás alguna, nos puedas apoyar más adelante y podamos coordinarlo, digamos, de vía interno, ¿no? Con mucho gusto, Ismael. Mientras yo pueda apoyar a que la cultura científica se repanda y aumente y sea de calidad en Perú, pues con mucho gusto, así sean las 2:40 de la mañana. No, va a ser más vendré temprano, definitivamente. No, no hay ningún problema, era una broma. No, con mucho gusto estaré disponible ese día para poder explicar lo que se tenga que explicar y que las personas entiendan cada día un poco más de lo que es la ciencia en general y de cómo podemos afrontar esta pandemia gracias a la ciencia y los resultados y los avances científicos que hemos tenido, que son enormes, que son impresionantes. Entiendo que se tengan muchas dudas porque son muy impresionantes, pero que son reales y que nos pueden sacar de esta crisis. Bueno, nada, Patricia, yo te doy un fuerte aplauso. Yo creo que por todos los que estamos acá metidos, por esta exposición, y te agradezco, digamos, tu tiempo, digamos, bueno, hoy es viernes, como decimos acá, es sábado chico, pero de verdad ha sido bastante, nos has ampliado un poco la visión y el panorama de algunas dudas, de resolvernos muchas cosas que teníamos en la cabeza, y creo que para todos los que estamos acá presentes, creo que ya tenemos más claro de lo que significa el tema de vacunarnos todos en estos momentos, ¿no? Por parte del Consejo Departamental de Lima, agradecemos tu participación, Patricia, y la Comisión de Riesgos de Desastres, digamos, presidida por la ingeniera Tania Segarra. También le agradecemos, digamos, todo este ajetreo que hemos tenido para poder realizar este evento en pocos días. Entonces, de todas maneras, yo te comprometo, yo te voy a pasar un correíto a través de la asistente de comisiones para ver si podemos hacer otra conferencia más adelante. Patricia, muchas gracias. A nombre del Colegio de Ingenieros y la Comisión de Riesgos y Desastres, te agradezco esta exposición. Muchas gracias, Patricia, por este momento. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, fue un verdadero placer. Hasta luego, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Cuídense todos los participantes. Un abrazo a todos, muchas bendiciones. Muchas bendiciones.